Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Estamos por aquí con una nueva entrega. De nuevo, su hermana en Cristo y Belice Corsino Ross. Le traemos una nueva entrega, una vez más, con la Biblia en la mano, esperando que este capítulo de hoy sea de bendición y edificación para sus vidas. Normalmente hoy nos tocaba el capítulo 36, pero vamos simplemente a dar unas pinceladas por arriba sobre este capítulo, ya que es un capítulo que se trata de los descendientes de Esaú. Y sabemos que, según nos narra la historia, Esaú fue quien se quedó con todos los bienes de Isaac. Al final del día, él fue quien se quedó con las bendiciones materiales, porque Jacob tuvo que huir de la presencia de su hermano. Entonces, cuando leemos el capítulo 36, nos damos cuenta que son desde la primera hasta la décima o undécima o quizá más descendencia de Esaú. Y sabemos que Dios le dio por heredad toda la tierra de lo que él llamó Edom. Y ahí se fueron conformando por sus familias, por sus nombres y por sus tribus. Ese capítulo yo se lo dejo ahí para que usted lo lea. Es una forma que Dios deja esta descendencia de cada uno de ellos para que viéramos cómo se iba situando cada quien en su línea familiar según el árbol genealógico, y cómo también vemos los hijos de Jacob que ya están hombres, ya han tenido hijos, y cómo ellos empiezan a situarse a través de la línea genealógica también, así como lo hizo Esaú. Entonces, dicho lo dicho, vamos a empezar con el capítulo 37 de Génesis. José es vendido por sus hermanos. Entonces vamos a empezar con este capítulo y a ver de qué se trata esta historia tan singular dentro de la familia de Jacob. Dice: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama que tenían ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Bueno, esto a ellos no les gustó para nada. Le respondieron sus hermanos: ¿reinará tú sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y les dijo: sueño, ¿qué sueño es este que has soñado? Le dijo su padre: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ese fue la curiosidad, ¿no?, de Jacob. Y este sueño lo dejó un poco inquieto y dijo: ¿será que no vamos a venir nosotros a arrodillar ante ti? Como vemos cómo pasan las cosas y cómo Dios tiene cada cosa en su sitio según su propósito de lo que Él quiere que vaya pasando en la vida de sus hijos. Recordemos que esto pasó en el pueblo de Israel con los hijos de Israel, pero también así mismo pasa en la vida de muchísimas personas en esta tierra, con las cuales Dios tiene propósito que cumplir para su gloria y para su honra. Entonces sigue aquí diciendo: y su hermano le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo esto. Es decir, Jacob sabía que Dios iba a hacer o tenía algún propósito con José. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José:
tu hermano apacientan las ovejas en Siquén. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando en el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José le respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo le oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y lo halló en Dotán. Cuando llegó, lo vieron de lejos. Antes que llegara, cerca de ellos conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Es decir, ya ellos estaban estaban indispuestos sobre su hermano, que lo aborrecían, le tenían odio, y ya la envidia retoñaba este mal sentimiento hacia él, porque ellos mismos sabían que él era diferente, que era obediente, que era un muchacho joven, adolescente, con mucha sencillez y humildad, y que obedecía mucho a su padre, que era lo contrario de lo que ellos hacían. Ellos eran rebeldes. Recordemos que esto que se mencionan de entrada en este capítulo, se habla de los hijos de Bilha y de los hijos de Silpa. Recordemos que estas eran las esclavas de Lea y de Raquel. Recordemos que en la Biblia las esclavas no contaban para nada. Recordemos que ellas eran esclavas. Y si lo miramos todo de una manera espiritual, recordemos que sus hijos también, de alguna manera, aunque eran hijos de Jacob, también representaban la esclavitud, es decir, el pecado. Por eso mismo, ¿no? Porque la tuvo con personas que no estaban dentro de su linaje. Bueno, pues dice aquí en el versículo 20, ahora pues venid y mastémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Es decir, el diablo estaba ejecutando ya su obra. Tenía miedo de que José fuera ese libertador al cual Dios había llamado y que él lo sabía porque Dios lo había sentenciado desde el huerto del Edén, cuando le dijo que iba a venir esa simiente de esa mujer y que le iba a aplastar la cabeza y que le iba a morder el calcañar. Él, todo joven que naciera y que veía que tenía cierto arte o cierta arma, ¿no? Posición de liderazgo y espiritual y que era obediente, bueno, pues ya él de una vez tenía deseos de matarlo. Él vio que este muchacho tenía un propósito, que Dios tenía un propósito con él. Bueno, pues él puso en el corazón de sus hermanos para que lo matasen. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Es decir, el Señor estaba intercediendo aquí a través de Rubén, para que ellos no lo mataran, mientras que el enemigo, el diablo, estaba incitando a sus hermanos para que lo matasen. Recordemos que ya ellos, algunos de ellos, habían matado allí en Siquén a toda esa familia, a todo ese pueblo. Ya habían algunos de estos hijos de Jacob que tenían espíritu de asesino. Y así, de una manera fría y descabellada, pensaban acabar con la vida de su hermano. Pero Dios usa a Rubén para que no los mate. Y mejor prefiere de que lo echen en una cisterna para que el momento adecuado y que ellos estuvieran más distraídos, el poder devolverlo de camino hacia su padre. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Recordemos que esta túnica de colores que le había hecho su padre Jacob le daba una distinción mayor más que a todos ellos, porque la túnica de colores la llevaban los primogénitos y eran los que siempre tenían el don como que de la bendición, ¿no? Era como el príncipe, era el primogénito, y por eso ellos lo odiaban aún más al ver que le hizo esta túnica de colores, que en realidad él no la debía de llevar aparentemente, ¿no? Pero Jacob, que estaba lleno del Espíritu Santo y tenía buena comunión con Dios, él se dio cuenta que este muchacho, Dios tenía algún propósito con él, y de alguna manera por su amor y por su deseo de
de derramar su amor sobre estos dos hijos últimos que lo tuvo muy en su vejez, bueno, pues él quiso como darle este dote con ese sueño de ver a sus hijos, a esos dos últimos que fueron de la mujer que él más amó, verlo como en una posición de alguna manera más alta, porque él sabía que muchos de sus hijos, los mayores, le habían dado mucho tormento y sufrimiento. Entonces dice aquí que ellos lo tomaron y lo echaron en una cisterna vacía, donde no había agua, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos, y traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces empezamos a ver aquí que ya aquí empieza a haber algo un poco extraño. Empezamos a ver que esas 20 piezas de plata nos trae como un simbolismo, nos trae un recordatorio, y es que al Señor Jesucristo también lo vendieron por 30 piezas de plata. Y aquí también nos damos cuenta de que José viene teniendo como ese simbolismo, ¿no? De alguna manera, una ilustración de Jesucristo que el mismo pueblo de Israel, como sus hermanos, ellos decidieron de alguna manera matarlo, así como ellos pretendían matar a José. A través el enemigo usándolo a ellos, ¿no? Porque él sabía que José representaba algo muy importante para el plan de la redención. Dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos, porque Rubén se distrajo, se fue por ahí, no se dio cuenta que mientras él se distrajo, bueno, pues ya que el enemigo vio que él no permitió que lo matasen, pues aprovechó ese momento que él se distrajo y se alejó de sus hermanos y le puso en la cabeza para que ellos lo vendieran. Es decir, era deshacerse de él a como diera lugar. ¿Para qué? Para que no se cumpliera ningún propósito de lo que el Señor tenía en la vida de José. Pero sabemos que el Señor, su tiempo no conoce premura ni tardanza. Los propósitos de Dios se cumplen porque se cumplen de una manera o de otra. Y dice entonces que después que él se rasgó sus vestidos y se volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es decir, él estaba lleno de dolor, pensando ya lo más terrible que le puede pasar a una persona. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, que verdaderamente dice, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado porque él creyó en la mentira de sus hijos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Entonces vemos aquí que lo que pasa entre las familias que vemos hoy, que puede pasar de muchas maneras y que sigue pasando a través de la envidia y a través de todo ese tipo de cosas que se ven en las más grandes familias, así como las más humildes de las familias. Se ven todo este tipo de casos donde el odio, el rencor, la envidia arrasan con los sentimientos familiares. Y aquí vemos un ejemplo fáctico bastante claro con José y sus hermanos. Y una de las cosas que vemos que volvemos a repetir es que José representa una ilustración del Señor Jesucristo. Al quitarle su túnica,
Recordemos que el Señor Jesucristo también le quitaron su túnica y la rifaron, la echaron en suerte a ver quién la podía obtener. Entonces vemos aquí que la envidia, el rencor, el resentimiento hacia algún hermano es algo que puede llevar a una fatalidad a una familia. Y eso es algo que lo debemos de tener muy pendiente. Todas estas historias que están en la Biblia, el Señor la deja como reflexión para nosotros, como ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo. Y tristemente lo que más se vive haciendo hoy en esta sociedad que conforman las familias y que tristemente las familias están degradadas por el pecado, una degradación moral y espiritual, así como social, muy fuerte. Y vemos que ya no hay padre para hijo, ni hijo para padre, ni hermano para hermano, ni sobrino para tío, ni abuelo para nieto. Es decir, esto es una descomposición familiar y social y espiritual que solamente la venida de Dios va a arreglar todas estas situaciones. Mis hermanos, vamos a analizar bien este relato de la vida de José, que sabemos que son varios capítulos y que lo vamos a ir haciendo según como están escritos en la Biblia. Es muy importante que si hoy podemos tener algunas situaciones con algunos hermanos nuestros, familiares de sangre, así como hermanos dentro de la iglesia, vamos a reflexionar en esto porque vamos a ver hasta dónde llevó la intransigencia de no soportar a su hermano. Ustedes saben que todo esto representa al enemigo, la disfuncionalidad familiar, así como la disfuncionalidad entre las iglesias con los hermanos espirituales. Cuando hay este tipo de problema, no estamos alabando a Dios, no estamos sirviéndole a Dios y no estamos delante de la presencia de Dios, ni mucho menos tenemos su espíritu. Por eso es importante y necesario que analicemos todas estas situaciones. El amor entre los hermanos espirituales de la iglesia es muy importante. Y es lo que nos va a hacer dar testimonio de que estamos viviendo en el Espíritu, que estamos caminando de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a no mirar aquello que nos aleja de Dios. Vamos a mantener siempre de una manera clara los 10 mandamientos en nuestra vida y vamos a amar y vamos a perdonar aunque nos maltraten, como José, que vimos que tuvo un corazón tan grande que él nunca pensó en ninguna de esas cosas, ni en el odio, ni en el rencor de sus hermanos. Simplemente vio que ellos estaban débiles en el amor familiar y él en todo momento pasó eso por alto, como el Señor Jesucristo también pasó por alto el odio que el pueblo judío le llegó a tener, su propia raza, sus propios hermanos, su propio pueblo. Y sus hermanos, sus familias, sus hermanos de sangre también le odiaban y tenían una envidia hacia él, porque no aceptaban de que él fuera una persona especial, una persona singular que Dios tenía en su santo haber para que se cumpliera el plan de la redención. Y todo eso lo hace el enemigo a través de los corazones que están llenos de debilidad y que están alejados de Dios. Mis hermanos, este es un tema bastante claro que debemos de reflexionarlo, cogerlo con pinza y pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, nuestras culpas y nuestras malas intenciones de no mirar a nuestros hermanos, tanto de sangre como espirituales, con buenos ojos y con el amor que tú nos mandas a amarlo. Porque si no amamos a nuestro semejante, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, no podemos amar a Dios. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? Y a nuestro prójimo, a nuestros hermanos de sangre y espirituales que lo vemos, a nuestros vecinos y a todos, si no lo amamos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no le vemos? Esa es una buena pregunta en la cual debemos de reflexionar. Pidámosle a Dios que nos perdone y que nos ayude verdaderamente a amar a nuestro prójimo, porque amando a nuestro prójimo estamos cumpliendo con la sagrada ley de amor. Que Dios me le bendiga, mis hermanos, y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros a través de la gracia vivificadora y santificadora de nuestro Señor Jesucristo. Hasta una próxima entrega, amigos. Bendiciones.